Y en el tiempo de la oración vamos a hablar de una de las oraciones más importantes, que a lo largo de su vida, tal vez la más importante que todo cristiano debe realizar. Amén. Y es la oración de entrega. Ok, ¿qué significa la oración de entrega? Oración mediante la cual yo voy a entregarle algo al Señor. Sí, tal vez es un término bastante reductivo para lo que significa la oración de arrepentimiento. La oración donde nosotros reconocemos nuestra debilidad humana y reconocemos que la única ayuda que puede enfrentar nuestros problemas, que puede llevar nuestra carga, proviene de Dios. Cuando nosotros llegamos hasta ese punto de reconocer esto, es un punto en donde prácticamente nosotros reconocemos delante de Dios: Señor, estamos muertos delante de ti. Sin ti definitivamente, Señor, ahora comprendemos plenamente que no podemos hacer nada. Ya no tenemos fuerza, ya se agotaron nuestros recursos, se agotaron nuestras opciones, se agotaron nuestras posibilidades, y reconocemos delante de ti que solamente tu voluntad es la única que ha de prevalecer en nuestras vidas. Amén. Y cuando hablamos de la oración de entrega, que para algunos también es la oración de arrepentimiento, pero más la de entrega, significa algo muy particular. El mayor modelo de una oración de entrega es la que acabamos de leer en este versículo 42 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba próximo a ser crucificado, en el Getsemaní, le ora a Dios. Y dentro de todo lo que le dice a Dios, le dice lo más significativo. Le dice: Padre, reconociendo a Dios como su Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, reconociendo su voluntad, si quieres. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, Dios hecho hombre, el hombre que había hecho maravillas y prodigios, que había sanado leprosos, que había resucitado muertos, el hombre que había parado tempestades, el hombre que había caminado sobre las aguas, el hombre que había orado para que había visto los milagros y el poder, la manifestación del poder de Dios a través de él, llega a un punto en donde la razón de ser, el cómo, el por qué y el para qué, el verbo se hizo carne y aquí en la tierra, estaba a punto de cumplirse. Y en ese momento vemos la humanidad de Cristo. Y la humanidad de Cristo es pedirle a Dios que lo libre de lo que Él sabe que va a tener que enfrentar. Que lo libre de lo que viene, porque sabe que lo que viene es terrible. No solamente es la muerte, sino es el dolor y el sufrimiento físico. Pero más allá de la muerte y el dolor y el sufrimiento físico, Cristo Jesús sabía que sobre Él en ese momento todos los pecados de la humanidad, pasada, presente y futura, iban a ser depositados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si tú y yo sentimos la vida difícil y solamente estamos cargando con nuestras propias culpas, con nuestros propios errores, con nuestras propias equivocaciones, y sentimos a veces no podemos ni levantarnos de la cama. A veces nos viene una debilidad y no es producto del cansancio, es un producto de la pesadez espiritual, moral y emocional que sentimos. Y sentimos ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Necesito ayuda, desesperadamente necesito que alguien me ayude. Y a veces nosotros acudimos al celular y llamamos por teléfono a una persona cercana para desahogar. Y nosotros en el desahogo vemos una especie de liberación de nuestra carga. Y a veces termina la conversación y la otra persona no ha dicho nada. Está en silencio del otro lado del celular y tú hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y al final, oye, me sirvió hablar contigo. Simplemente te descargaste. Piensas tú que te descargaste emocionalmente, pero cuando pasan unos minutos o unas horas, vuelven otra vez los mismos pensamientos, la misma angustia, la misma desesperación, y tú sientes que tu vida es difícil. Y cuando eso ocurre un día está bien, pero cuando eso ocurre todos los días, hermana Cecilia, empieza a reflejarse en nuestra salud. Y empieza a reflejarse en las relaciones que tenemos por los demás. Y por allá nuestros hijos nos dirán, ¿pero qué le pasa a mamá? ¿Está amargada? ¿O qué le pasa a papá? Se levantó con el pie izquierdo.
¿O qué le pasa a fulana de tal? Todo el mundo opina con respecto a nosotros y nosotros estamos viviendo nuestro propio calvario. Y así le decimos. Estamos viviendo nuestro propio calvario y algunos dirán, y estamos caminando nuestro propio Via Crucis. ¿Ok? Y nadie más lo comprende. Y sentimos que nadie más lo comprende. Y que lo que estamos viviendo, nadie más lo podría llevar, solamente nosotros. Y cómo nos duele. Y eso solamente es nuestra propia vida. Imagínense que tu vida, mi vida, y la vida de todos los que estamos aquí, de los que no estamos aquí, de los que ya murieron, de los que partieron, y de este niño o de estos niños que están creciendo en su vida, y de los que vendrán después, toda esa vida de errores, de pecados, de fallas, de angustia, de desesperación, de dolor, de sufrimiento, de frustración, estuvieron en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así que su desesperación no era igual a nuestra desesperación. Y su angustia no era nuestra angustia. Era la angustia de toda la humanidad gimiendo a través de él. Y él le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final él nos enseña lo que es entregar. Entregarse a Dios es entregarle eso precisamente. Mi angustia, tu ansiedad, mi dolor, mi sufrimiento, mi frustración, mi decepción, todo lo que yo me pueda sentir, mi agotamiento, mi avasallamiento, todo lo que yo pueda sentir, entregárselo a Dios. Y decirle, Señor, tú sabes por qué yo estoy pasando por todo esto. Y Señor, tú sabes que yo me lo merecía. Gran parte me lo merecía. Pero Señor, aunque me lo haya merecido, yo necesito de ti para salir de esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no puedo cargar esto. Yo no puedo seguir con esto. Hermanos, y cuando una persona enferma en una casa, la persona que es responsable se siente abatida. Y quisiera que la persona no estuviera enferma, porque la naturaleza de una persona enferma y la reacción ante la enfermedad es diferente. Hay quienes cuando están enfermos lloran y gritan desesperadamente, principalmente los niños que no comprenden lo que están experimentando. Y el padre está ahí, hace lo que sea, le da de todo lo que pueda darle para que él se calme y no se calma. Y entonces ustedes ven que la mayoría de los padres tienen ojeras. La mayoría de los padres ya perdieron la capacidad de dormir. Ya no pueden dormir 8 horas. Aunque le digan que si no duermes 8 horas te vas a envejecer rápido. Él quisiera, pero ya no puede dormir 8 horas. Es más, cuando son pequeños, ni siquiera puede dormir 2 horas corridas. Tiene que estar despierto a cada rato. Tiene que tener el sueño de un gato, que se despierta con cualquier cosita. Y tiene que estar ahí encima. Imagínense si eso ocurre. Imagínense entonces la desesperación y la angustia que en un momento determinado podemos sentir. Lo sufrimos en lo propio y también la preocupación por otros. Y por otros que siempre son las personas a las cuales nosotros amamos y nos interesa. Y encontramos que nosotros no tenemos remedio para esa situación. Por eso muchos venimos a los pies de Cristo para pedirle a Cristo, haz el milagro. Sánalo, libéralo de este tormento, porque se angustia él y también me estoy angustiando yo. Y buscamos con desesperación esa ayuda del Señor. Es ese tipo de oración donde reconocemos que ya no podemos hacer más nada. Ya yo no puedo hacer más nada para remediar esto. Necesito que Dios tome el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí es donde viene el punto. Ahí es donde viene la preocupación. Sabemos que no podemos hacerlo, pero tampoco estamos dispuestos a permitir que Dios lo haga. Porque ahí es donde viene la confusión de las emociones y los sentimientos y la manera de pensar. Pero es que si Dios se mete en el asunto, ¿cómo va a resolver este asunto? ¿Qué parte de la solución que piensa Dios me va a tocar a mí? Porque yo soy el responsable de haberme metido en ese problema. Mejor es que Dios no se meta. Y entonces prefiere seguir sufriendo y seguir padeciendo a que Dios tome el control. Porque cuando Dios ordena las cosas, empieza a ordenarlo precisamente por mí. ¿Cuántos dicen amén?
Pero ahí viene también parte de la decisión de entregarle a Dios. Reconocer mi propia culpa y mi propia responsabilidad. Y reconocerle a Dios, sí Señor, yo lo hice, yo me lo merezco. Porque tú no sabes si ese Dios misericordioso va a tener misericordia de ti. Y lo más seguro es que la va a tener, porque Dios no se aparta, Dios se conduele de un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para entregarle nuestras cargas al Señor. Humillarnos y realmente sentir el dolor en el corazón de lo que hemos vivido por nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer aspecto para poder entregarle a Dios es reconocer mi propia responsabilidad, reconocer mi propia limitación, reconocer que solamente Él puede hacerlo. En Lucas capítulo 9, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24, la palabra nos enseña un segundo aspecto dentro de lo que es la oración de entrega. Dice, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que el segundo aspecto en la oración de entrega es darnos cuenta que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. A lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a lo que yo considero justo, a lo que yo considero correcto. Porque estoy más que seguro, tanto ustedes como yo, en nuestros momentos difíciles, lo primero que hacemos es una lista de culpables. Y el único que no aparece en la lista somos nosotros. Esto es por culpa de mi mamá por lo que me dijo cuando era niño. Esto es por culpa de mi papá por lo que hizo tal día. Esto es por culpa de esa mujer que me metió en este problema. Esto es por culpa de ese hombre que me dijo esto. Él me tentó, él me sedujo, él me hizo caer. No fue culpa mía, fue culpa de él. Sus habilidades. No me pude resistir, Señor. Entonces inventamos y empezamos a poner una lista de culpables. Es culpa de mi amiga que me lo presentó. ¿Ok? Es culpa de mi hermana que me lo presentó. Todo mundo es culpable. Todo mundo es culpable. Hasta el perro es culpable. Sí, porque le moviste la cola, pero entró en la casa. Tú eres el culpable, porque yo lo vi como una señal de Dios de que este era. Y no era así. Al final buscamos una lista de culpables, pero nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. No, Señor, el culpable soy yo. El culpable soy yo. Yo libero a todo aquel de responsabilidad. Al final la decisión la tomé yo. Cualquiera puede haberme inducido a algo, pero al final la decisión fue mía. Yo la tomé, yo soy el culpable. Amén. Eso es negarnos a nosotros mismos. Negar mi ego, porque el ego nunca le gusta. El ego también tiene ese espíritu felino. El ego siempre quiere caer de pie. Pase lo que pase, el ego siempre cae de pie. Pero cuando yo me niego a mí mismo, tengo que reconocer que el ego tiene que arrastrarse. Tiene que humillarse. Y yo tengo que ser el vehículo para que ese ego se humille y no pretender que él salga ileso de esta situación, sino partir de que él reconozca que el único responsable de lo que estoy viviendo y estoy experimentando soy yo. El que se comió las costillas de cerdo ayer a las 12 de la noche fui yo. Y encima lo rematé con un rico ceviche y rico cóctel de delicias del mar. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Y después no me cansé de eso. Me fui a un supermercado y vi un 3 leches y me lo compré y me lo comí. Yo lo hice. Y si amanezco mareado, ¿quién amanece mareada? Fue el diablo. Fue Abraham. Fue Juan que me dio las costillas. No, fui yo. Yo fui el responsable. Nadie más es el responsable. ¿Cuántos dicen amén? Eso es negarnos a nosotros mismos, reconocer que nosotros somos los responsables de lo que estamos viviendo y estamos experimentando y pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, lo tercero que nosotros tenemos que tomar en consideración es que nosotros tenemos que tener plena confianza en la soberanía de Dios. Plena confianza en que Dios tiene el poder para actuar y que Dios puede hacerlo todas las cosas, que Él es la respuesta y Él es la solución a tu problema y a mi problema. Capítulo 3 de Proverbios nos dice, versículo 5 y versículo 6, fíate de Jehová de todo tu corazón
Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que yo me estoy entregando mi vida al Señor. Le estoy entregando este asunto al Señor. Y yo tengo que confiar de que Él tiene el control de todo. De que Él es soberano sobre todo. Y de que Él tiene la solución a todo el problema que yo estoy viviendo y que yo estoy experimentando. ¿Cuántos dicen amén? Es que no lo tiene tu prima, ni lo tiene tu mamá, ni lo tiene nadie, ni lo tiene Dios. Dios es el que tiene la respuesta y en Él tenemos que depositar nuestra confianza y en Él tenemos que poner nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él sí puede resolverlo todo. Él puede deshacer lo que nosotros, el entuerto que nosotros hicimos. El único que lo puede deshacer es Dios. El enredo en que nosotros nos metemos y en que estamos metidos, el único que lo puede desenredar es Él. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando usted tiene un rollo de hilo, usted lo empieza a desenrollar porque alguien quiere que usted le corte los hilos para los tamales. Y usted empieza a desenrollar el hilo y después de repente se le va el rollo y corre por ahí y usted lo quiere agarrar y lo agarra y lo que hace es enredarlo más. Y al final usted decide, le voy a meter tijera por donde sea. Esas son nuestras soluciones de los problemas. Cuando nosotros hemos creado el enrollo y el enredo, lo primero que queremos hacer, vamos a meterle tijera. ¿Y qué es meterle tijera? Ya no voy a hablar más con mi mamá, ya no voy a hablar más con mi papá, ya no voy a andar más con ella. Esa es nuestra forma de meterle tijera a las cosas. Ven acá, agarra y lárgate de la casa. ¡Tijera! Pensamos que así el problema se va a resolver. El problema no se va a resolver metiéndole tijera. Necesitamos al Dios que desenrolle y desenrede el enredo que nosotros hemos creado. Porque ya nosotros no sabemos dónde está el final de esto, ni dónde está el principio. En estos días estábamos comprando unas cadenas y el hermano José nos estaba acompañando. No era para encadenarnos a ustedes, no se preocupen. Estábamos comprando unas cadenas y los dependientes de la tienda no encontraban dónde estaba el final de la cadena, ni dónde estaba el principio. Tenían un solo enredo. ¿Qué decidieron? Hay que tirar la cadena al suelo y ver cómo desenrollamos eso. Así es la vida de cada uno de nosotros. Así muchas veces es la vida nuestra. Y necesitamos de Dios. Pero necesitamos confiar en que Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder de hacerlo. Él es soberano sobre esta situación. Y yo le doy a Dios la soberanía sobre mi vida y sobre mi corazón para que Él ordene mi vida. Y agréguele, y Señor, dame la fortaleza para soportar la parte que me toca. Porque nos va a tocar alguna parte. Porque el cambio y la transformación es doloroso. Quien diga que el cambio y la transformación es feliz, no conoce, pregúnteselo a la mariposa, antes de que ser mariposa y ser oruga. Es un proceso doloroso. Toda transformación y todo crecimiento genera dolor y sufrimiento de alguna manera. Pero tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo para poder seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y es mejor hacerlo en la mano de Dios, que sabe lo que vamos a vivir y puede darnos el bálsamo que necesitamos, el alivio que necesitamos y la ayuda que necesitamos, que pretender hacerlo nosotros solos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener y tenemos que fiarnos de Jehová en todo lo que nosotros hagamos y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuarto aspecto. Transformación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ya es un versículo que todos conocemos. Es uno de los versículos que más ama nuestra pastora. Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 en Romanos capítulo 12 de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa? Yo tengo que presentar mi vida enteramente a Dios como un sacrificio. ¿Saben lo que es un sacrificio? En el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, cuando iban a sacrificar los holocaustos, tomaban un cordero
sostenían al cordero, muchas veces con la cabeza hacia abajo, y le hacían un corte para que el cordero mismo no sintiera trauma de la muerte, sino que fuera un corte limpio, de manera tal que él muriese y se pudiese derramar toda la sangre, sin que el propio cordero experimentara el dolor y el sufrimiento. Eso desde la perspectiva externa, ¿verdad? Nadie le ha preguntado, nunca le preguntaron al cordero cómo él se sentía. Tú y yo tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Es decir, un sacrificio que no va a generar una muerte física, un sacrificio que va a generar una muerte espiritual. Pero tenemos que estar conscientes que lo que va a morir en nosotros es lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tenemos que entregarlo como eso, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque esto debe ser vivir buscando agradarle a Él en todo. Y estar dispuesto a renunciar a lo que sea necesario con tal de agradarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una vida sacrificada. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer lo que yo quiero. No quiero hacer lo que a mí me da placer, a lo que me da gusto. No, yo voy a hacer lo que a Dios le agrada, aunque a mí me desagrade. Es una vida de obediencia, es una vida de seguimiento a la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre porque yo decidí entregarle mi vida a Dios. Entonces todos los días yo tengo que morir. Todos los días yo tengo que sacrificarme, pero no es un sacrificio que me debe generar dolor. Es un sacrificio consciente porque son las cosas que a mí me gustan. A mí no me gusta venir al servicio los días domingos. Y menos porque cuando tengo negocio y yo vendo comida los domingos, temprano, porque la gente en Panamá no cocina, parece que los domingos en la mañana, no hace desayuno en su casa. Y tampoco hacen almuerzo, así que todo el mundo se va a un lugar a almorzar. Entonces mi negocio es el domingo. Para mí venir el domingo es un sacrificio vivo y agradable al Señor, porque vengo a adorarle y a dar. Sí, es un sacrificio vivo, porque no haces lo que tú quieres, sino lo que a Dios le agrada. Porque al final quien se va a beneficiar eres tú de ese sacrificio a Dios. No estamos aquí porque no tenemos más nada que hacer. Estamos aquí porque hemos considerado que esto es más importante que lo que yo quisiera hacer. Hay gente que quisiera estar en la playa después del soleado día de ayer. Hay gente que quisiera hacer cualquier cosa, pero no estar en la iglesia. Pero hemos elegido estar en la iglesia porque es un sacrificio vivo, eficaz y agradable al Señor, del cual yo voy a resultar beneficiado y bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y así es toda la vida. Toda la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Lo que yo quiero hacer o lo que Dios quiere que yo haga? Cuando yo decido hacer lo que Dios, sacrifico, pero prefiero hacer lo de Dios, porque lo de Dios hay bendición, hay garantía de prosperidad, hay garantía de permanencia y de presencia del Señor. En lo que yo haga voy a estar solo, y seguramente si yo le doy rienda suelta a lo que yo quiero, me voy a meter en problemas. Aquí estamos mucho de lo que hemos hecho en la vida, lo que nos ha dado la gana. Y hemos llegado a una conclusión. He hecho todo lo que me ha dado la gana y todo me ha salido mal. Al principio me salían bien y con el tiempo yo no sé cómo las cosas se complicaban de esa manera y era una tortura para mi vida. Pero hoy reconozco que mi vida cambió, porque ahora no hago lo que yo quiero. Antes de tomar una decisión, le pido a Dios, dime, Señor, si esto es correcto o esto es incorrecto. Y no importa lo que diga que no es lo que yo quiero, pero yo decido hacer lo que Él quiere que haga. Y he encontrado que la vida me va mejor. Tengo menos preocupaciones. Me siento menos atribulado, menos ansioso, menos estresado. Me siento más tranquilo porque sé que estoy en manos de papá. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. El quinto aspecto, y es el aspecto que más nos interesa a cada uno de nosotros seguramente, lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4. Eso es antes de los Colonenses. ¿Ok? Ahí usted encuentra Filipenses capítulo 4. Dice de la siguiente manera, versículo 6, versículo 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos los baldes en donde nosotros hemos metido la pata siempre nos generan ansiedad. Porque al final, cuando metimos la pata, pensábamos que íbamos a sacarla sin ningún problema. Y ya han pasado varios años y todavía la pata está metida en el balde. Y llegamos a la conclusión: Señor, ya lo hice, necesito de ti. Necesito poner toda mi ansiedad delante de ti. Dios es el único que puede calmar tu ansiedad. Dios es el único que puede calmar tu angustia y tu aflicción. Dios es el único que puede hacerlo. Dios no te dice: mañana tu problema desaparecerá, pero tu corazón será liberado hoy. Eso es lo que Dios nos dice. Nuestro corazón será liberado. Dios primero nos quita las consecuencias de nuestros actos para luego trabajar con nuestros actos. Porque la ansiedad no nos va a dejar permitir que Dios actúe. Como nosotros estamos ansiosos por el problema en el que estamos metidos, queremos tomar decisiones movidos por nuestra desesperación y nuestra angustia, por nuestra aflicción. Entonces, como queremos tomar decisiones, somos el primer obstáculo para que Dios actúe plenamente. Entonces Dios te dice: quita toda tu ansiedad. Yo me llevo tu ansiedad, tu aflicción, tu preocupación, yo me la llevo. Después que tú estés en paz y estés tranquilo, entonces vas a ver la solución de tu problema. Vas a ver la respuesta a tu enfermedad. Vas a ver tu respuesta a lo que estás experimentando con tu hijo o con tu familia o en ese trabajo. Entonces vas a ver mi mano, pero tú ya estás en paz. Ya no hay ansiedad en ti. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de desprendernos es precisamente de esa. Porque esos son los efectos de nuestras decisiones, que causan problemas y generan otros efectos. Y hermanos, se convierte en un círculo vicioso. Es como en Panamá no hay nieve. Y siempre nos dicen que es como una bola de nieve que empieza chiquita en la montaña y cuando llega abajo es una gran piedra. ¿Ok? Y nosotros muchos que no hemos visto la nieve nos preguntamos: ¿y eso cómo será? El movimiento hace que las cosas vayan creciendo. ¿Qué ocurre en un problema? El problema, después que te das cuenta y no lo resuelves, te empieza a generar ansiedad. No puedes dormir, vives en un estado de alteración, empiezas a rumiar el mismo problema una y otra vez, se lo empiezas a contar a una persona, después se lo cuentas a 2 personas, ya casi toda la iglesia sabe cuál es tu problema y tú sigues todavía, y el problema no se va, sigue ahí, tú sigues rumiando el problema. Entonces esa ansiedad va a generar entonces más problemas, porque increíblemente el problema es tuyo, pero al contárselo a alguien más, el otro tiene una perspectiva de tu problema. Y el otro se adelanta y se lo empieza a decir a otro. Mira en lo que está metido Héctor. Entonces cuando tú te enteras de lo que el otro está hablando, entonces falta de confianza. No te respetó, viene otro problema. Y así el problema va creciendo. Al final el problema original sigue siendo un problema, pero ahora hay que añadirle más problemas en la vida y en el camino. Hasta el final nuestra vida se convierte en un caos. Porque no le hemos puesto fin a los efectos. No le hemos dejado las cosas a Dios. Si se lo hubiese entregado hace un año, hoy solamente hubiese sido yo y el problema. Pero ahora soy yo y toda la iglesia. Okay. Entonces, eso es uno de los aspectos que Dios tiene que ponerle fin a nuestra vida. Y luego tenemos aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 5. Y con esto terminamos. Gloria a Dios. Pensé que iban a decir gloria a Dios, hermano.
Ajá, yo sé que quieren que termine. Está bien, gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 7 de 1 Pedro. Humillaos, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cuando uno lee una palabra de esta naturaleza, a veces uno se pregunta, esta es la clave. Todo lo que yo siento, lo pongo sobre Dios, confiando en que Él tiene cuidado de mí. Y ese cuidado me va a llevar a eliminar la causa de mi ansiedad. Y mi vida va a ser diferente. Voy a ser liberado de aquello que me ha afligido hasta el día de hoy. Solamente tengo que dar ese paso. Pero de lo que está escrito a lo que hacemos, pasa precisamente por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestra soberbia y por nuestra altivez muchas veces en no querer, y por la lista de los culpables que nosotros tenemos. Porque a veces confundimos las cosas y hacemos oraciones de guerra espiritual. Y le pedimos a Dios, véngate tú de mis enemigos y mis adversarios que me metieron en este problema. Destrúyelos, confúndelos, haz que caigan. Y Dios escuchando. Que caigan ¿quiénes? Los que me metieron en esto. ¿En qué te metieron? En el préstamo que agarré y que no podía pagar. Ajá, ellos te metieron en esto. ¿Qué nombre hay en ese papel? El mío. Entonces tú eres el responsable. No ores para que yo acabe con los que te metieron en esto. El responsable eres tú. Así que ora para reconocer, Señor, me equivoqué. Señor, no te esperé, no pedí tu consejo, me adelanté por la necesidad, quise resolverlo yo y me metí en un dolor de cabeza, Señor, y ahora no puedo pagarlo. Ayúdame y libérame de esta mi equivocación y mi error, y ayúdame a no caer nuevamente, porque no te tomé en cuenta. Cambia totalmente la oración, porque en la otra sigues orando para que la suegra que te metió en la deuda, que la mujer que te metió en la deuda, que el vecino que te metió en la deuda, que el amigo que te metió en la deuda, y la deuda sigue hasta cuando cambias la oración y le pides a Dios que reconoce, yo me metí en la deuda, sácame tú. Entonces allí encontramos respuesta. Entonces allí vemos cómo la deuda termina, cómo desaparece, y nosotros decimos, es un milagro. Sí, es un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que tu corazón cambió para que Dios pudiese actuar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor.